Bienvenidos a todas las personas a este nuevo programa en donde voy a estar conversando con Débora Goldstern. Bueno, ella es bibliotecaria de profesión, nacida en Buenos Aires, Argentina. Desde hace más de 20 años se especializa en el estudio de civilizaciones andinas desaparecidas, en el esoterismo, fenómeno ovni y el mundo subterráneo. Además, Débora es autora de varios libros. Algunos de esos títulos los vamos a estar hablando y tocando en este programa. Además, y por último, dirige su propio blog que se llama Crónica Subterránea. ¿Cómo estás, Debo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Y me alegra el tema que vamos a desarrollar. Excelente, Debo. Entonces, voy a compartir pantalla, Dale. primero que todo. Sure. Sí. A ver. Bien, ¿se logra ver ahí? Sí, 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 perfecto. sí, sí, sí. Se logra. Bien, perfecto, Debo. Entonces, todo comienza un poco, hice como una especie de cronología, ¿no? Para darte lugar luego a vos que nos profundices en estos temas. Y comienza con el proyecto Manhattan que Mm, tenía buscado desarrollar la primer bomba nuclear, ¿sí? Que recibió el nombre de Trinity y sabemos que fue detonada en el año 1945, el 16 de julio. Bueno, obviamente esta detonación llamó la atención de nuestros hermanos mayores, los extraterrestres, que empezaban a ver cómo el ser humano comenzaba a jugar con fuego y había descubierto la tecnología nuclear, ¿no? Todos conocemos eh, este suceso en la historia, ¿no? Oppenheimer fue el científico a cargo de desarrollar esa bomba nuclear, y uno de los laboratorios principales se encontraba en Nuevo México, en Los Álamos, y bueno, acá simplemente coloqué una frase distintiva que él hace de un escrito sagrado del hinduismo, que es el Bhagavad Gita, en donde él hace como una frase, cita una frase de este libro, de este escrito que la podemos leer, que dice, si el resplandor de mil soles estallara en el cielo, sería como el esplendor del Todopoderoso. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. mm, Bueno, es interesante cómo él, básicamente, acá hay como una paradoja en donde hace que como esta metáfora de al ver la detonación de esa bomba nuclear, podría como ser una metáfora de el Dios Todopoderoso, ¿no? Eh, mm, y me parece como interesante, ¿no? Esta frase de él. Justamente después de haber presenciado a 10 kilómetros que estaba el mirador donde se encontraba él y otros científicos, ¿no? Viendo la detonación. Bueno, no mucho tiempo después se lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Literalmente fueron 3 semanas después, el 6 de agosto y el 9 de agosto. Probablemente fue uno de los días más tristes de toda la humanidad y se demostró el poder destructivo que tenían estas bombas que se desarrollaron en el proyecto Manhattan. Bueno, esto nos lleva también a un mes después de la detonación de Trinity, cayó el primer objeto en Nuevo México, en San Antonio. Es un caso que se lo conoce como Trinity también, que fue un mes exactamente después, el 16 de agosto de ese mismo año. Y lo más curioso es que fue 35 kilómetros, o mm, sea, la distancia fue de 35 kilómetros de donde se detonó esa bomba y donde cayó este objeto, que lo estudió muy bien y con mucha profundidad, lo estudiaron estos dos grandes investigadores, que son Jacques Vallée y Paola Leopisi Harris, ¿sí? Bueno, Jacques Vallée es un investigador francés, con una de las personas con más trayectoria en el estudio del fenómeno, y Paolo Leopisi Harris
quien fue discípula directa o trabajó directamente con el padre de la ufología, Joseph Allen Hynek, quien estuvo a cargo del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y bueno, hicieron este trabajo en conjunto que fue publicar este libro que se llama Trinity, el mejor secreto guardado. Bien, así como esto es como una forma general y un pantallazo, ¿no? del tema. eh, bueno, tenemos 2 años después, en el 1947, el caso de Roswell, que probablemente es uno de los casos más famosos de la historia de la ufología contemporánea, moderna, que es bueno, el caso también en Nuevo México, justo también es esta sincronicidad que se da en el mismo estado de Estados Unidos. No voy a profundizar en el caso de Roswell, pero esto nos lleva a ver si lo puedo, ahí está. Esto nos lleva a, eh, al caso de George Adamski, ¿sí? Que fue en el año 1952. Bueno, el caso de George Adamski probablemente fue uno de los primeras personas, primeros contactados de la ufología, que fue el 20 de noviembre del año 1952, que él tuvo por primera vez un encuentro físico con un ser que decía provenir de Venus y que se llamaba Orton, ¿no? Bueno, acá en pantalla podemos ver una ilustración aproximada, ¿no? de ese encuentro. Eh, bien, acá tenemos, bueno, una foto de George Adamski y esa fotografía que tiene en mano fue una de tantas fotografías que pudo capturar de estos objetos. Recordemos de que George Adamski, él era un astrónomo aficionado que constantemente pasaba horas viendo el cielo nocturno y tenía una cámara adherida a su telescopio. Entonces era capaz fue capaz, ¿no? Y probablemente creo que eso lo hace también tan interesante a la historia de George Adamski, de que ya en la década del 50 teníamos fotografías de muy buena calidad que mostraban la forma de estos objetos, ¿no? Y acá podemos ver esta imagen que la extraje de una página Adamski Foundation, de la Fundación de Adamski, en donde se pueden ver todo este tipo de imágenes. Bueno, estos son otros ángulos de la misma nave que tiene como una forma de campana y abajo se ven como esas bombillas de luz, esas tres bombillas de luz. Eh, Estos son tres de los libros porque Adamski a partir de sus experiencias se empezó a dedicar a la divulgación de estos temas, a dar conferencias. Su primer libro fue el que tenemos acá a la izquierda, que en español sería Los platillos voladores han aterrizado. Y en este libro particular, él describe, relata ese encuentro que tuvo con Orthon, con este ser venusino. Bueno, acá hay unas dos imágenes a la derecha, estas sí son creadas por inteligencia artificial, que sería como una aproximación un poco exagerada, ¿no? Del aspecto que podría tener este ser, que muy bien, igual Adamski lo describe en el libro. Bien, voy a avanzar. Bueno, el mensaje del venusino tenía que ver con que estaban muy preocupados estos seres de que el ser humano haya descubierto la tecnología nuclear y que si seguíamos detonando bombas, podíamos hasta incluso llegar a destruir todo el planeta completamente. ¿No? Entonces, de alguna manera, este ser le advierte a Adamski o le muestra su preocupación de estos temas. En el encuentro que George Adamski tuvo, él estaba acompañado de otras personas. Si no me equivoco, eran como 7 personas que lo acompañaron en ese encuentro y uno de los personajes que son muy importantes es George Hunt Williamson, que no me ha dado tiempo de profundizar tanto en la historia de este personaje, pero es un personaje muy importante
porque él también va a publicar sus libros y va a hacer sus expediciones en América Latina. Y bueno, nos va a hablar de un montón de cosas que acá Débora nos va a iluminar. Pero sí es muy importante de que George Hunt Williamson fue parte de ese grupo chico que compartió con George Adamski. Y acá tenemos uno de sus libros que es bajo el seudónimo Brother Philip. Este otro contactado publicó El secreto de los Andes. Bien. Bueno, Debo, no sé si querés agregar algo o directamente entrar. Eh, Sí, a ver, sí, 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 son el caso de Trinity, por ejemplo, que sí. toca a Jack Ballet con Paola Harris, a Jack Ballet que tuve el honor de conocerlo hace unos años cuando vino acá a Argentina. Es un caso controvertido porque, digamos, ¿no? No está reconocido por los ufólogos norteamericanos, Ok, no está reconocido, ¿no? Sigue siendo un tema de debate y esto le ha costado un poco a Ballet, un poco el prestigio, de alguna manera nunca lo va a perder, pero digamos que ha habido un gran lío con, ya te digo, con los ufólogos norteamericanos porque, eh, y coincido que quizás Vale no, en esta vez no logró ser tan riguroso como lo suele ser otras, ¿no? Con respecto a este caso, que para mí está un poco en duda. Eh, Después, sí, por ejemplo, hubo un caso en el 46, que es el que va a ver también tener como testigo a Adamski y un montón de norteamericanos de que se habla muy poco, que es un caso más masivo de ovnis, como que algo empieza, el fenómeno para mí arranca ahí, arrancaría ahí, ¿no? Arranca de esa manera, en el año 46, un año después prácticamente. Y ahí va Adamski, que ya era, que digamos que era un inmigrante polaco, que ya estaba residiendo en Estados Unidos, que había venido de muy chiquito con su familia, y había empezado ya a trabajar un poco, ¿no? En lo que eran la parte espiritual y de las escuelas, era teósofo. Bueno, pero él, después lo vamos a ver, él relata que en el 46 tiene su primer avistamiento y no es el único de ese año que ven, se empiezan a ver cosas en Estados Unidos, ¿no? Eh, y después tenemos el caso también no reconocido del año 48 de Aztec, ¿no? El UFO crash de Aztec. Ese es otro caso controvertido, pero ahí por el tema de que para ahí después se confunde con el tema un poco de Roswell, ¿no? Con el tema si hubo seres o no hubo seres. Para mí ahí empieza un poco la distorsión con respecto a todo lo que sucede. Y por supuesto, sí, el caso del año 52, ya con Adamski, su encuentro, y todo lo que eso significa, que sí ahí tenemos para rato, ¿no? Por todo lo que significa. Y es obviamente importante de que el mensaje era la preocupación de el tema nuclear, ¿no? En el espacio, ¿no? Que la Tierra había logrado el tema del descubrimiento nuevamente de cómo la implosión, ¿no? De alguna Sí. manera, la fisión, como se diría, la fusión nuclear, perdón, la fusión nuclear, y entonces eso preocupaba, pero bueno, uno se pregunta por qué les preocuparía, ¿no? ¿A quién le preocuparía en el espacio, no? O sea, ¿a quién sería que le preocuparía en el espacio, no? Quizás el mensaje es porque en la Tierra, como decía Oppenheimer, algo en la antigüedad pudo haber ocurrido, que también podemos decir, entrar en debate con ese tema, pero quizás sea más posible eso. ¿Y quiénes son estos seres, no? ¿Quiénes son estos seres? Yo particularmente no soy de la opinión de la cuestión extraterrestre, ya te digo, mis estudios se basan mucho en la cuestión terrestre. Pero no con los ovnis nazis, ni nada de eso, Ok, sino en la cuestión de, no, porque cuando decís terrestre dicen, no, tecnología terrestre, no, 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 no. claro, claro. Se basa en la posibilidad
criptoterrestre, como se le llamaría ahora, ¿no? Y eso engloba no solo la cuestión subterránea, sino muchas cosas, ¿no? Pero ese es mi interés, ¿no? Más que la cuestión espacial, de la que no soy fanática, ¿no? Pienso que todo eso del espacio, todo eso es más una cosa, por ahí, escenificada Sí, por algo más problemático que sería para largo también, narrarle a la gente por qué estos seres se presentan y dicen que vienen de Venus, vienen de Marte, vienen de Urano, vienen de, ¿no? O sea, es más probable que la cuestión, si uno la analiza, la cuestión nuclear, tenga que ver un poco con algo, a alguien de la Tierra que realmente que está más cercano, dicen, por favor, cuidado con lo que van a hacer, porque sí, eso nos puede perjudicar, ¿no? Alguien que está más cercano, diría yo, ¿no? claro. Así que bueno, esa es un poco mi adhesión a toda historia y bueno, todo lo que significó, ¿no? Todo lo que empieza a pasar a nivel de los contactados, ¿no? El tema que es mucho más atrás, en realidad, todo esto, ¿no? Ya empieza a partir del siglo XIX en Estados Unidos con los movimientos espirituales, ¿no? El contactismo no es algo nuevo, sino que después es como que se recicla de alguna manera, se adapta a los tiempos, pero todo la cuestión de el espiritismo, todo lo que empezó a pasar a partir del siglo XIX, las escuelas esotéricas, todo eso tiene como una influencia decisiva, ¿no? Hay algo ahí, hay algo muy profundo, y que a partir de ahí se sucede toda esta cuestión del contactismo, ¿no? Con Claro. respecto a lo que empieza a suceder, ¿no? Empieza estos mensajes que empiezan a transmitirse. Debo, sí, me parece muy interesante lo que decís, porque quizás nos podemos como distraer o confundir con toda la información del espacio exterior. Y me parece como que, por ejemplo, hoy en día se habla mucho del objeto interestelar 3i Atlas y es como que es como algo muy anecdótico que la verdad yo como un ser humano con mis recursos yo no tengo forma de probarlo y al final nos terminamos como confundiendo o entreteniendo con un montón de datos de, bueno, ahora el astrofísico Avi Loeb que al Mm, final no tienen que ver con, y esto lo te voy a apoyar acá y yo soy parte de eso, del esoterismo, del, mm, o sea, esoterismo como el sendero y el camino interior, contrario a lo que sería el exoterismo, ¿no? Que es ujú. basarse o una búsqueda externa, ¿no? Pero vos fíjate que ahora lo que me ha llamado la atención de todo esto, Sí, hay un cambio de paradigma porque la ciencia empieza a hablar de la cuestión criptoterrestre, ¿no? sí, Eso sería para otro programa, pero la ciencia ha empezado, y lo criptoterrestre no solo, como digo, no engloba solamente lo subterráneo, engloba otras cuestiones referidos a anteriores humanidades, referidos a qué pasó en la época de las anterior a la glaciación, en las épocas, en las primeras épocas humanas, hubo una humanidad, puede haber una humanidad separatista, como dicen, puede haber algo, alguna evolución que todavía no conocemos, los océanos que todavía no están explorados en su totalidad y este fenómeno a veces tiene su base en los océanos. Bueno, hay tanto, pero la ciencia se ha empezado un poco, ha habido algunos papers, científicos, no sin asombro, con respecto a correr un poco el velo que empieza a pasar desde el 2017 en adelante con la desclasificación de que el fenómeno no es exclusivo extraterrestre, ¿no? Pues yo siempre dije, pero claro. ¿por qué tienen esa cuestión, ¿no? Este fanatismo con decir que es extraterrestre, de que no puede ser de la Tierra, que nada en la Tierra, que todo en la Tierra está como ya, ¿no? No hay nada, no hay misterios en la Tierra, ¿no? Esta cuestión que ha pasado desde que empieza todo el fenómeno, empieza esta cuestión de los discos, sea o no, ¿verdad? Sea lo que sea que se esté pasando con respecto a ese, si es un fenómeno espiritual, si es un fenómeno de tuercas y tornillos, todavía no sabemos bien de qué trata, ¿no? Pero hay algo ahí, hay algo profundo. Pero para mí, todos los caminos, y después los ves especialmente con George Wilson, por todas las búsquedas que hizo posterior, todos los caminos conducen a la Tierra. ¿No? La tierra y sus misterios, ¿no? Sí, Él sí. hace un giro después de haber tenido semejante experiencia en el desierto, hace un giro importante que nos da una pista grande hacia dónde tenemos que mirar. Me encanta. Me encanta, Debo, y
también quiero como destacar algo que decís vos que me gusta mucho, de cómo vos le das la vuelta de esto extraterrestre. Vos has estudiado 10 años, bueno, o más tiempo, el tema de la cueva de los tallos, que tiene que ver con los Ujú. mundos subterráneos y los misterios de los mundos subterráneos en Latinoamérica. Entonces me encanta cómo la búsqueda de esos mundos subterráneos en realidad es esa búsqueda interior que cada uno está haciendo. Y es una forma de darle vuelta a esto extraterrestre que está fuera de la Tierra, ¿no? Y los misterios, como vos bien decís, están más cerca de lo que creemos. Em, Yo pienso que sí, pienso que es por ahí la cuestión. Sigamos. bien, bueno, si querés, ahora podemos empezar con lo que sería George Hunt Williamson. Bueno, ¿no? Él es uno de los contactados, uno de los grandes George, ¿no? Porque George Hans Williamson, George Adamski, George Van Tassel, o sea, ¿no? Todos estos han sido contactados, ¿no? Así que es uno de los grandes George, como se le llama en el ambiente. Rick, se le conocía como Rick Williamson, y él realmente vamos a ir pasando, Dale. ¿no? Nacido en Chicago. A la edad de 20 años él tiene una experiencia, ¿no? Como muchos de cuando empiezan en este camino, ¿no? Él empieza a estudiar antropología en la Universidad de Arizona, después va a recibirse con el tiempo, siempre hay dudas con respecto a los estudios que realizó, pero hoy sabemos que sí, que se logró recibir, ya un poco más tarde, pero tuvo algunos conflictos, pero lo cierto es que a los 20 años él, estando en la universidad, haciendo estas prácticas, tiene una experiencia paranormal. Algunos dicen que una especie de bilocación, otros dicen un viaje astral, y eso es como que le da una pista, ¿no? De su destino, ¿no? Que su destino está como marcado de alguna manera. Sigamos. Y ya, bueno, cuando sigue profundizando en sus estudios de antropología y arqueología, además, aunque de arqueólogo no se recibió, pero siempre fue como un inquieto con todo lo que es ese mundo, empieza a trabajar con algunos de las tribus norteamericanas, uno de ellos en los indios Chippewa, y después también va a trabajar con los indios Hopis, y estos le van a hacer como una transmisión y lo van a iniciar en misterios. ¿No? George Han Williamson va a tener ahí una, una apertura de lo que va a venir su vida, está como predestinado, ¿no? Y estas tribus, ¿no? Tan ancestrales se lo hacen saber. ¿No? Y de hecho lo declaran después de hacerles iniciaciones de sus misterios y de sus secretos, lo van a llamar el águila solar, ¿no? De alguna manera se lo va a conocer entre ellos como alguien que viene a cumplir una misión muy importante. ¿No? Y él va a estar era casi como uno de ellos, ¿no? De alguna manera, y esto no es el único, ¿no? Esta cuestión de las tribus norteamericanas, cuando se piensa que si bien no tienen algunos no ven el nivel que por ahí le podés ver a los incas, los aztecas, los mayas, pero las tribus norteamericanas parecen cumplir otro papel, un papel un poco más espiritual, ¿no? De iniciadores, de secretos, porque además le empiezan a contar a Williamson de sus contactos, sus contactos con seres, ¿no? Con seres que decían ellos que bajaban de las estrellas, ¿no? Sus contactos espirituales, sus mayores secretos. Y él ahí es como empieza, ya te digo, ¿no? Trabaja un par de años y creo que toda su vida siguió muy apegado a ellos. Empieza a elaborar lo que se va a conocer un poco como esto de las semillas estelares, que ahora se sabe, ¿no? ¿No? Con respecto a la cuestión indígena, y además se lo considera como un poco el iniciador de la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? Acá él empieza su elaboración, aunque se reconocen a otros, pero es como que él es el iniciador un poco de toda esta corriente que después, a partir de la década ya de los 60, va a ganar gran notoriedad. Vamos a seguir. Vamos. Después, vos preguntame lo que quieras, perdón, Sí, sí, yo sí, no, no, quiero no, escucharte bien como, dale, y ok, tengo preguntas, pero las voy a, te las dale, voy compartiendo enseguida. dale. Sí, sí.
Después él, en el año 52, va a tomar contacto con George Adamski, ¿no? Como digo, de origen polaco, que ya estaba haciéndose como su nombre estaba llamando un poco la atención, em, estaba siguiendo toda una corriente espiritual, vamos a pasarlo. Bien. Y acá es importante porque Adamski había fundado la Orden Real del Tíbet, ¿no? Que era una especie de comunidad donde él trabajaba y ahí empieza, ¿no? Que tenía como un consistente, una cuestión más teosófica, ¿no? Y empieza un poco, se lo empieza a conocer como el profesor, aunque él no tenía estudios de grado. Había participado de la lucha de Zapata, ¿no? En México. Había estado como combatiente, creo que para los malos, ¿no? Como se diría, para Sí. los Estados Unidos. Y acá lo que sí me ha llamado la atención, que él tiene un libro casi desconocido que se llama Pioneros del Espacio, que es una novela donde habla de supuestos encuentros con marcianos y venusinos, ¿eh? Atención. Atención, este es un dato, me parece, para entender un poco, ¿no? Quizás el destino, quizás no, pero acá, bueno, este es un dato que me gustó poner porque es, bueno, del año 49, ¿no? Así que, pero lo cierto es que Johann Williamson va a tomar contacto con él, atraído, porque Johann Williamson da un giro después de haber estado con el tema de los indígenas, da un giro y decide que lo que le estaban diciendo los indígenas de aquellos seres que bajaban de las estrellas se acercaba mucho a lo que estaba pasando con el incipiente movimiento OVNI, del que él ya se sentía como parte, ¿no? Y atraído. Así que no fue casual que se acercara a Adamski. Vamos a pasar. Debo, y entonces, Sí, digamos, como que es revelador este libro que nos mencionó, sí, porque es sí. una novela, ¿o no? Sí, sí, yo lo encontré hace poco, a poco tiempo, desconocía que él había escrito esta novela, me llamó mucho la atención y me da, bueno, me hizo un poco de ruido, te voy a decir. Claro, claro. Me hizo un poco de ruido, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver mucho también con las influencias que un poco de la época, ¿no? Porque él lo que traía, si bien Adamski no era tampoco, digamos, algo nuevo, esto salía, ya te digo, de la corriente espiritista, habían empezado gente que decía que se contactaba con marcianos, que empezaba como a recibir ese tipo de influencia de los espíritus, ¿no? De los venusinos, o sea, de alguna manera estábamos ante una corriente y hay un libro que no puse acá y que se llama El libro de Oyape, ¿no? Que es un libro tremendo, de gran influencia para toda esta corriente de los futuros contactados, especialmente de la década del 50, donde ahí se hace mención ya de la cuestión bíblica con el espacio. ¿No? Eso es importante, ¿no? Marcarlo, como la Biblia que después conocemos, los ángeles que tripulan los ovnis, o sea, las naves que vienen, ¿no? Hay ahí una parte muy, muy singular y de la que obviamente Adamski también fue parte y como fueron parte muchos de ellos. Vamos a seguir. Bueno, como digo, ¿no? Llega el momento acá lo tenemos a George Williamson, que él va a ser, van a ser dos matrimonios, van a ser 5 personas nada más, la que van a estar en ese avistamiento del año 20 de noviembre de 1952, ahí en el desierto de Mojave, donde se dice que Adamski logra un contacto con un venusino, ¿no? Y acá, bueno, estos son los testigos, esta información llega a los periódicos inmediatamente, lo vemos a George Williamson recogiendo las famosas huellas del visitante, de este visitante, ¿no? Y todo lo que esto va a generar. Así que bueno, desde el vamos, George Williamson tiene un papel ahí importante, ¿no? Y vamos a ver después hay como un conflicto. Sigamos. Perfecto. La verdad es que Sí. no sé muy bien el significado de las huellas. No sé si Sí, él lo hablar. Ajá. explica, lo explica perfecto en su libro Otras lenguas, otras carnes. Ahí hay que ir a ese Ok. libro que está en Perfecto. línea, si querés yo lo paso. Explica cada símbolo. Hay una cuestión muy bíblica, hay una cuestión como que él da a entender que el ser que baja tiene que ver con algo religioso, algo cristiano.
¿no? Es muy importante toda la develación, ¿no? que él hace de sus años, como digo, de su entrenamiento que había tenido con los indígenas norteamericanos. Eso lo sirvió mucho para después en su libro del año 53, después de todo lo que ocurre acá con el caso Adamski, él ahí hace su decodificación de todo lo que es la huella del visitante. Bien, Bien, bueno, y esto yo te lo quería, bueno, vi que pusiste algo, pero bueno, esto tiene un contexto, es de estos son unas ampliaciones que salieron hace un par de años, unas mejoras de todo lo que se recopiló de ese caso en ese momento, ¿no? De algunas fotografías que se pudieron tomar del evento y lo hizo un danés llamado René Olsen. Él hizo no es ufólogo, pero hizo todo un tratamiento novedoso. Y bueno, esta sería evidentemente la nave que fue como llegando en ese momento, ¿no? Que fue como mejorando, que sería así, y está cómo fue mejorando y vemos, ¿no? La típica, que algunos dicen que es, ¿no? Algunos malvados dicen que sí, es una lámpara, pero no. Creo que este aporte es muy importante, sigamos. bien, Bueno, ¿no? Y acá una parte una gran luminosidad, todo esto es del año 52, ¿eh? sí, Esto es un material que además yo tuve el honor de conocer, tener contacto con un biógrafo de George Williamson que se llama Michel Cyr, que es un ufólogo francés actualmente que vive en Japón. Con él hice un libro en conjunto, además. Y bueno, él lo que ha traído es esta develación. Es esta develación salido de los archivos de George Williamson que se habían mantenido ocultos durante décadas, que nadie sabía que todo esto estaba vivo. Y este fue el material que después empieza un poco a mejorar, ¿no? De alguna manera, este material que George Williamson había tenido un poco alejado de la luz pública, es lo que nos empieza a dar una idea de lo que allí se produjo, ¿no? bien. Vamos a seguir. Sí, ¿querés alguna pregunta? Decime, por Sí, favor. Debo, tenía, Sí, bueno, me resulta curioso ese libro que acabas de mencionar, sí, que se titula En defensa de los contactados con Michael sí. Krieger. Sí, Pero ¿querés? él tiene además, sí, perdón, tiene además, quiero decirle a la gente, tiene además dos biografías realizadas y un libro exclusivo sobre Adán, que bueno, tiene los archivos Me encanta. de George Williamson, ¿no? De algunas cosas de Adaki. La verdad que él ha traído un poco de revolución, porque digo, este caso, digamos, para los ufólogos, así, más duro, está totalmente, siempre lo desecharon, porque decían que era una mentira y todo. Y realmente lo que hizo Seeger, lo que hace mi colega, es abrir una discusión que había estado muerta, que Claro, nadie quería volver a reiniciar. Así que él, gracias a él, se reinicia un poco el caso, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de hacerle una entrevista, y él tuvo un gesto maravilloso que me devolvió la entrevista a través de un libro, donde me incluyó. Así que bueno, mira, nada, eso es para mí, y además lo editó, lo publicó en inglés, mi primer libro para el mercado anglosajón, así que, pero es una entrevista que yo le hice, la verdad fue una sorpresa enorme por parte y un gesto hermoso de Seeger, quien además es un ufólogo terrible, meticuloso, es realmente de los míos, me gusta porque es mucho de datos, es muy, muy así, muy este, realmente detallista. es detallista totalmente, así que me ha hecho, vos lees los libros de él, las fechas correctas, los datos correctos, las distancias correctas, o sea, él se preocupa porque la información, de dónde vienen las cosas, como digo yo, de dónde salen las cosas, que eso es Claro. importante, las fuentes, ¿no? Las fuentes correctas y la información lo más clara posible, ¿no? Y bueno, esta es, bueno, alguno del material y esto que se ha ido como esta también, ¿no? Nos muestra la llegada del objeto, ¿no? Es impresionante, ¿no? Varias esferitas y cómo el objeto va llegando, ¿no? Acompañado, ¿no? Quiero decir que este caso, además, este evento, además, fue monitoreado
por la Fuerza Sí, Aérea de los Estados Unidos, ¿eh? Y tengo un memo donde se recoge que los Estados Unidos estaban atentos a lo que estaba ocurriendo ahí. Ojo, ¿eh? ok, Ojo que este caso realmente es realmente explosivo en todo sentido, ¿no? Estados Unidos sabía perfectamente lo que estaba como lo que está ocurriendo, bueno. ¿no? Bien. Ujú. Bien, bueno, es otra fotografía del objeto, ¿no? Que va aterrizando. Realmente es impresionante el trabajo del danés que ha rescatado un material que era casi imposible, ¿no? Debo, todas estas fotografías son de George Adamski, ¿verdad? No, sí, claro, son creo que entre George y Y sí, Williams. De George, Ajá. Bien. sí, de George Sadansky, sí. Debo, vos Bueno, sabés que sí, te quería sí, decir que yo hablando, viste, o sea, he escuchado mucho la idea de que cómo puede ser, viste, hay muchas personas como quizás no están tan en el tema de la ufología, pero que en algún momento se van a ir acercando, yo creo. Eh, Muchas veces dicen, pero ¿cómo puede ser de que existan si no hay ninguna imagen o que todas las imágenes son, no son nítidas, no se ven claramente? Y me parece que George Adamski es un caso de que ya en la década de los 50 tenía unas imágenes muy buenas, de muy buena calidad. no, él tiene, esto no es nada, o sea, las filmaciones que se conocen, algunas de ellas el otro día las estuve mirando nuevamente, algunas películas que existen, y yo te Sí, digo que algunas cosas son impresionantes, lo que él lograba captar sin tanta técnica disponible, ¿no? O sea, yo creo que sí, es genuino y casi todos ellos de la década del 50, de ese grupo, yo te digo, de los contactados de la década del 50, que por eso son tan importantes, lograron tener material que a mí me parece que como fue un poco discriminado, ¿no? Por los ufólogos norteamericanos que se habían puesto un poco no había como una corriente siempre hubo, hay siempre en este tema, ¿no? sí, De por ahí no atender bien todas estas cuestiones de lo que estaba ocurriendo con la filmación, en la fotografía. Había como un desecho muy rápido de lo que pasaba y me parece que, bueno, ¿no? Ha tenido que pasar mucho tiempo, quizás gente un poco más abierta y no tan cerrada que ha surgido y que ha llevado a que estos temas por lo menos podamos discutirlo, se pueda discutir, pero antes no se podía discutir. Antes era com- imposible discutir cualquier cosa, o sea, ¿no? Con respecto a los contactados de la década del 50, era como una cosa hay un ensañamiento que no sé por qué, incluso con Adamski también, más allá de que muchos de estos actores, no te digo que tienen sus cosas, lo vamos a ver un poco con George Williamson, Adamski también lo tuvo, quizás como pasa siempre hay una cosa primigenia, esa cosa primigenia intenta retirarse y ahí viene el problema para el contactado, ¿no? Que parece que después quiere seguir replicando, ¿no? Lo que ocurre y no puede. Y ahí podemos hablar de fraude, ¿no? Porque es obvio que hay un punto de que algo de la historia de Anki tiene una cuestión que sí cierra y otras cosas que debemos debatirla, claro, ¿eh? claro, O claro. sea, o sea. Bien. Bueno, y este es el ser, sería Orton, el famoso Orton aquí, ¿no? Cómo Sí, se han logrado rescatar, ¿no? Realmente impresionante. Yo te digo, cuando vi este sí, material, impresionante. te digo, quedé impresionada. Yo seguía igual mucho todo lo que tenía que ver con John Hall Williamson, pero realmente todo este material que se liberó sobre y se mejoró sobre lo ocurrido en ese evento del 52, me hizo un poco ruido, te diré, mucho. Claro. Mucho ruido. Yo no pienso que sea, ahora bien, el planteamiento, ¿no? La cuestión Venus, Sí, sí, sí. como dice Adamski. Bueno, ahí, bueno, yo No crees que no sea creo que de haya, Venus. no creo, no. Con mi colega sí está convencido de que algo de eso pudo haber ocurrido. Puede ser, qué sé yo, ponele, Siger. Yo no.
creo que bueno, que acá hay otra cosa, pero bueno, quién sabe, ¿no? Porque uno se pone a ver Venus. Venus es un lugar imposible para la vida. Es Claro, imposible claro, para la vida, ¿no? No, no hay forma de que uno pueda habitar Venus, ¿no? Te claro. cocinas, salvo que sea algo de adentro, o sea, una trascendencia espiritual de la que no, ¿por qué no? No entendemos, ¿Por claro. qué no? De la que no tengamos y que en ese momento decidió hacerse un poco, ¿no? Sí, Darnos un mensaje, ponele, sí, ponele que el mensaje sea de por ahí. sí, sí, Después tengo Debo. otro gol. Sí, decime, Sí, por no, favor, no, sí. quería decir que sí, sí, ayer, viste, justo estaba charlando con unos amigos y les mostraba como hablábamos de estos temas uno de mis amigos me preguntaba de si esto había arrancado únicamente en Estados Unidos, ¿no? Por qué el contacto contemporáneo Ah, arrancó en Estados Unidos? y Y porque, digamos, son los que van a tirar la bomba. claro, sí, Así no, exactamente. no, o sea, no había otra, sin discriminar a la tierra, ¿no? Y a los Total, países que no se totalmente. ofendan. Pero Total, realmente yo creo que Estados Unidos cumple un papel, nos guste o no, total. ¿no? Un papel importante. No, es así, es así, está marcado así de que Estados Unidos tiene un papel importante y vos imagínate, es una nación realmente que también, ¿no? Espiritual a medias, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Hay conflicto con esa cuestión, ¿no? Entonces, es importante porque además tenía digamos, como potencia, estaban liberando el átomo, ¿no? O sea, no Claro. había otra forma. Así que bueno, claro que el contacto iba a ser ahí, o sea, iba a tener su recrudecimiento en esta nación, ¿no? Sí, y quiero agregar también que en Latinoamérica, por ejemplo en Perú, en los años 50, se decía que los campesinos ya tenían contacto con unos seres que ellos llamaban apunianos, ¿sí? Los apunianos, que viene del término apu, Mm. que quiere decir espíritu Sí, sí, protector. De hecho, estas ideas las apoya mucho el investigador Ricardo González Corpancho, bueno, él es de Perú, de origen de Perú. pero yo te voy a decir, la cuestión apuñana no viene ya de Perú, viene de Estados Unidos. Claro, claro. Directamente. O sea, la cuestión, o sea, de Apuñana ya, y de la cuestión, por ejemplo, que habla Alfa Centauris y todo eso, que hablan ¿cómo se llama? El grupo Rama y todo eso. Bueno, el grupo Rama incluso con Astar, con toda la Sí, cuestión de sí, sí. Astar y todo, bueno, todo bebe de Estados Unidos. Obviamente sí, estaba el caso, por ejemplo, muy interesante del que se dio ahí cerca del Nevado Del Vlado de Kapetanovich. Huascarán, de Nascuara, Sí. de este ingeniero, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Vlado Kapetanovich. Vlado Ajá. Katepanovich, ¿no? Que yo tengo el libro, 100.000 horas con los extraterrestres, una cosa así. Sí, sí, Es muy interesante, porque, pero además, pero vos fíjate que lo que pasa ahí es como un poco lo que va a pasar después con el tema de Monjan. ¿No? Porque hay como un aviso de un terrible terremoto que después hubo, sí. ¿no? Que le dicen que va a pasar algo así. Vos fíjate que tiene como una cuestión con el tema De de Adán, Monja. sí. Ah, No, de Monja, ya con el tema que habla Kill, que habla de este ser que aparecía, que era el ser de mal agüero que aparecía, sí. ¿no? Ahí ay, ¿cómo se llama? No, no El estoy caso de... interiorizado en eso que habías mencionado no sé ni cómo Claro, se ahí pronuncia. sí, Monham, Claro, el hombre alado. Bueno, que este hombre alado aparecía, era como un agorero, ¿no? Y bueno, en ese lugar donde te digo de Estados Unidos, lo que ocurrió es que se cayó el puente, se cae un puente. Avisa, está como haciendo apariciones, un montón de cosas que suceden y se cae un puente. Da la casualidad que en Perú hay un terrible terremoto. Y después está la cuestión de la curación, pero hablamos de gente que era muy pobre, muy abandonada ahí en las montañas. Y estos seres, ¿no? Había como una sí, cuestión, ¿no? De seres que bajan, ¿no? De seres que curan, de a gente que estaba como abandonada por Dios un poco, ¿no? O sea, sí. que no tenían los recursos para otra cosa. En Latinoamérica el fenómeno en sí es complejo también
pero tiene este componente, ¿no? O sea, nunca hay que siempre seguir toda la cuestión, ¿no? Todos los puntos, ¿no? que, Sí, que, que total. conlleva. Sí, Bueno, sí, yo a este Ricardo lo libro, conocía, bueno, sí, lo conocía cuando llegó a Argentina, sí, sí, tuvimos un primer acercamiento, fuimos un poco amigos, pero bueno, después nos distanciamos un poco, pero digamos a mí lo que me distancia un poco es esta cuestión de Rama, estas cuestiones que quieren como ellos pararse, y me parece que no, porque digamos, si vos por ejemplo estudiás, ya te digo, el caso de Astar Gerán, te da muchas pautas de dónde Rama toma sus cosas y cómo empieza como a instalarse, y además porque los contactos, cómo pasa, vamos a ver ahora, cómo empiezan los contactos de Rama a través de la Ouija. O ujú, sea, los ujú, primeros contactos de Rama empezaron con la Ouija. No hay que olvidarse de eso. O sea, claro, volvemos a lo mismo. Cuando ellos reclaman, pues esta cuestión que si reclaman la cuestión, me estoy contactando con un extraterrestre, soy el contactado de los extraterrestres. Bueno, eso es lo mismo que decían todos los contactados de la década del 50. ¿Me entendés? sí, Y sí, sí, todos sí, sí, estaban con la cuestión de la Ouija, la cuestión del espiritismo. Sé que no les gusta cuando se les recuerda eso, pero es la verdad. Es la verdad, eso no lo tenemos que olvidar. ¿Cómo empieza todo este fenómeno? Empieza así, con el espiritismo. sí, sí, totalmente. Y bueno, esto que mencionabas de Vlado Kapetanovich, yo me he tomado el tiempo de investigarlo. De hecho, leí el libro que acá tengo la imagen, 170 horas con Sí, 170 extraterrestres. horas, sí. Sí, sí, es buenísimo, es Que buenísimo. es muy Después bueno y... Ajá, es muy bueno porque, bueno, es una experiencia interesante de él como ingeniero, ¿no? Y es totalmente. muy interesante cómo sucede todo, cómo pasa, pero ya te digo, el mensaje que le dan es un poco, va a suceder una tragedia. Va a Le suceder, sí. dicen, va a pasar una tragedia terrible, y así es, así Sí, pasa. sí, Y él estamos va a las hablando autoridades. del terremoto de Yungay que fue la década del 70, en Exacto. 1970. El pobre va a las autoridades y le dice lo que va a pasar y nadie le presta atención, ¿no? Triste también, Total, ¿no? Como que, bueno, sabés lo que va a suceder, pero que está escrito y debe ser así, debe pasar, ¿no? totalmente. Por más que, por más intervención que haya, ¿no? Y lo mismo pasó, fíjate, ¿no? O sea, como decían, y qué pasaba con Astar Sheran cuando empezó lo primero que dijo, el tema atómico. El tema atómico cuando le empezó a decir a Van Tassel. ¿Y qué pasó? Igualmente siguió la cosa, porque después en los océanos tiraban hidrógeno a lo loco, o sea, Claro, detonaban lo que se les ocurría. O sea, está difícil, ¿no? O sea, ¿a dónde va hacia estas cuestiones? A veces es difícil entenderlas, ¿no? Pero bueno, tratan de que mejoremos un poco, ¿no? Elevemos la frecuencia, que estemos un poco mejor, lo puedo entender. Pero después, ¿hasta qué punto hay una injerencia y esta injerencia puede ser escuchada y es relativo? Y casi cero, sí. te diré. Sí, Debo. Y bueno, también, bueno, el tema del... Salvo cuando van a las centrales nucleares y lo desactivan ellos. Claro, exactamente, que ha Ahí pasado, sí, sí. y no, esto es así, cuando esto pasa, esto es así, ahí tenés la fuerza, ahí tenés la fuerza como diciendo, bueno, ¿no? Sí, O lo que está reconociendo Estados Unidos que dice, ¿no? Es un fenómeno que no es nuestro, no sabemos qué es, por fin, sí, no sabemos quién son y no, nos ponen la tapa, nos total. ponen la tapa por fin. Sí, Debo, también quería agregar Sí, que sí. Ricardo González, él habla de que, digamos, lo que llevó a crear el movimiento Rama, porque él participó del grupo Rama, dice, él mismo afirma de que se desvió de un propósito original, ¿no? Y Que bueno, un sí, contacto. pero es un grupo como tanto, qué sé yo, o sea, Sí, 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 no, sí. sí, pero ya desde el principio es que estaba, ya te digo, si Ya estaban haciendo habían, Ouija, estaban haciendo Ouija, ¿entendés? O claro, claro, sea, claro. o Sí, sea, sí, desde el principio está marcado así. sí, O sí, sea, y sí, ya había empezado, lo de Rama es mucho más profundo, porque ya el papá de Sisto, sí, que ya tenía como un background con todo, con un montón de historias.
El papá de Sisto ya había empezado, ya había hecho fundado un centro ahí en Perú. Perú, bueno, tiene una historia, obviamente. Para mí uno de los casos más paradigmáticos es esa fotografía, creo que es del año, no sé, 56, no me acuerdo, o 59, de un ovni que ves como una estela de Sí, humo como que se va estrellando en la selva. A mí me parece una de las esa pequeña filmación que existe me parece tremenda, ¿no? Como claro, que claro, yo digo, Perú guarda secretos, guarda inmensos secretos. Siempre completamente. separo el tema de estos grupos, ¿no? Que quieren como hacerse como a la vanguardia de las cosas, pero realmente sí, Perú guarda inmensos secretos, ya te lo digo yo, Sí, guarda sí. inmensos secretos, inmensos Sí, secretos. totalmente. Y bueno, lo último, perdón, perdón que sea reiterativo, pero Ricardo González también menciona de que Vlado Kapetanovich en sus historias, él noveló diciendo de que algunos de esos extraterrestres eran Jesús, o sea, era Jesús, la figura de Jesús. Y bueno, Ricardo como que da a conocer esto de Vlado Kapetanovich y obviamente en lo que critica esa parte. Entonces como obviamente que esto no descarta las experiencias de Vlado, pero sí a veces una cosa es lo que... Pero vos estás tomando a Ricardo como algo, como la palabra final, me estás diciendo como la palabra final, No, 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 porque digamos, estás hablando de un contactado, ¿no? En principio, de rama, que a veces él no quiere decir que es de rama y ahora dice que es investigador. O sea, pero eh, digamos, ¿no? La historia de Vlado Capetanovich, como te digo, es más profunda y para mí se enroscaría con este tema que te digo de Monjan en Estados Unidos, de los agoreros que dicen va a pasar un suceso, ¿no? O sea, después de lo que habló, sí, porque después sacó libros que decía vendo el tema del dinero, un montón de cosas que, bueno, pobre, qué sé yo, sí, quiso sí, seguir en la ola. Pasaba mucho con los contactos de esa época, querían seguir en la ola y bueno, sí. y todos eran gente, no, a veces, qué sé yo, por más que fuera ingeniero, pero por ahí, digamos, ¿no? Estos contactos también te hacen hacer preguntas, ¿no? Cuán buenos son o no. ¿No? Para las personas, ¿no? Que después tienen que vivir con eso, ¿no? De alguna manera. Es difícil. Pero bueno, no te digo esto de Ricardo porque digamos, no, bueno, no es la palabra santa de, No, no en absoluto, o sea, de, no, no, de, de estas cuestiones. Para mí no, no, o sea, Rama ya te digo, la borro del mapa, o sea, no, no existe para mí, no claro, existe claro. para nada, o sea, no, 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 o sea, es un grupo que sí, que tuvo una incidencia en los 70 pero si estudias, después lo que pasa, sí, lo que pasa en Chilca, bueno, lo podemos conversar. Que en Chilca hay algo, Lo de bueno, podemos Juan José conversarlo. Benítez. Sí, pero en Chilca hay algo, ahí en los océanos de Chilca seguramente que hay algo. Hay algo. Eso no, no te lo descarto. Y vuelvo a lo mismo, por eso esta cosa profunda sin el tema de los grupos de contacto. O sea, para mí los grupos del contacto son la distorsión. Son la gran distorsión, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Hay gente que le sirve, lo sé, no me odien, yo sé que hay gente que le sirve, está bien. Si No, le no, sí. sirve, si te hace bien, si el mensaje te resuena, si la persona te resuena, ¿quién soy yo para decirte no lo sigas? La verdad no, no te puedo decir eso. O No, por sea, ¿quién supuesto, soy sí. yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y- Yo lo que digo, en mi caso no, no me resuena. No, los conozco a por todos. supuesto. Por Los supuesto, conozco sí. a todos, los he conocido en persona, o sea, es un buen flaco Ricardo, ojo, es un buen flaco. En algunas cosas alineado, me ha gustado algunas investigaciones y siempre le decía, tenés que decidirte, digo, o investigador o contactado, y bueno, pero bueno, él a veces va granando hacia dónde va con eso. Pero bueno, pero después, bueno, no, después las historias que a veces se intentan como posicionar rama, y además porque Sisto está vivo, ¿entendés? Sisto Sí, sigue vivo, o sea, bueno, nada, su hermana sigue viva, su hermano sigue vivo y está en Canadá. Nada, bueno, el grupo Rama es eso, ¿no? Los primeros originales, Sisto Paz, Charlie Paz, ¿no? Son los que iniciaron toda esa cuestión, ¿no? Bueno, Ricardo se agregó mucho después. Después tenés en Bolivia tenés otro también otro contactado y en Ecuador también.
son todos de rama, pero siempre es lo mismo, o sea, empiezan con mucha cuestión, que parece que no, vamos a los lugares, hacemos trabajo de campo y eso, pero después no, tienen que recurrir a cuestiones un poco más, terminan recurriendo qué sé yo, a otra cosa a veces, porque bueno, termina ahí, cuando la historia se gasta, al público le das otra cosa y seguimos, pero bueno, no es así, es más complejo todo eso. Total, total. Bien, bueno, vamos a seguir con esta figura, ¿sí? De George Ham Williamson. ¿Te parece? Sí, dale, dale, dale. Bueno, este es para mí su libro clave, Otras lenguas, otras carnes. Es el libro clave de Jordan Williamson, ¿no? Lo escribe después de él lo que pasaba, qué pasó con Adamski. Bueno, él, la verdad, no es un hombre que se queda mucho tiempo con las personas, ¿no? Con Adamski hubo choques después del avistamiento terrible y después de todo eso, y él decide cómo, bueno, seguir su camino. No, no le convencía mucho lo de Adamski, porque Adamski también empieza un poco, ¿no? A tratar de procesar qué pasó, Claro. ¿no? Tiene un éxito con el libro de Desmond Leslie, que Desmond Leslie es tremendo investigador, lo quiero rescatar, que lo ayudó a escribir a Adamski su libro, los platillos, bajan, descienden, creo. Eh, Ujú. pero bueno, nada, después Adamski en sí intenta como, bueno, lo fuerte de él siguen siendo esas, como pasa un poco como Billy Mayer, ¿no? Lo fuerte de él siguen siendo un poco esas filmaciones controvertidas o no, sus, sus, eh, pero lo que es qué es lo que le está pasando, creo que ahí él no sabe, da cuenta, pero George Williams, ¿no? Es otra cosa. Él sí sabe bien lo que está como ocurriendo en cada paso que va, ¿no? Es como que él sí está como, ya te digo, acá tenés algo un poco muy diferente. Y bueno, él escribe este libro, perdón, Sí, sí. escribe Otras lenguas, otras carnes, que es un librazo. Y ahí, bueno, va con toda la cuestión, ¿no? Civilizaciones antiguas, el primero en mencionar esta cuestión de Sirio, ¿no? ¿No? Que del contacto antiguo con Sirio, decía él, ¿no? Y bueno, establece ciertas cosas que después con las décadas un poco se empiezan a aceptar más, ¿no? O a charlar más. Es como que él se adelanta a todo. Bueno, y una de las cosas que a mí siempre me ha encantado es el tema que él menciona, a un planeta desaparecido, que él dice que se llamaba Maldek, que estaba entre Marte y Júpiter, ¿no? Es uno de los primeros en decirlo, aunque no es el primero primero, pero sí desde los tiempos modernos es el que establece que Maldek, él dice que ese planeta se hace, ¿no? Por una explosión de hidrógeno, el planeta eclosiona y eso sería parte del cinturón de asteroides, ¿no? Y yo estoy con él ahí, ¿eh? Yo soy Bien, fanática de esa es una idea loca que me atraviesa, ¿no? Sé bien. que algún científico puede discutirme, pero creo que algo de eso hay, y él va ahí y ahí entendés mejor el mensaje, por qué la mayoría de los contactos de la década del 50 empiezan a inflar mucho con el tema nuclear, por lo que pasó en Maldek. Y Malde se cuela mucho, no como Malde, otros le van a decir el planeta amarillo, otros lo van a llamar Paetón, o sea, tiene muchos nombres, después hay muchos nombres que se lo reconoce. La ciencia no lo acepta, dice que puede ser un planeta que no se desarrolló, un planetoide, o sea, la cuestión del cinturón de asteroides, ¿no? Cuando se trata de explicar. Que no pasa nada, pero ahí entendés que el sistema solar sufre algo que después hace que la Tierra, ¿por qué tenemos tantos conflictos? ¿No? ¿Por qué este sistema solar nos parece tan raro? ¿No? De pronto, ¿qué es lo que pasa que este sistema solar, qué pasó con la atmósfera de Marte? ¿Influyó que este planeta desapareciera? Aparentemente sí, ¿no? Porque que parece ser que Marte había sido una antigua luna de ese planeta y su atmósfera desaparece. La luna después es otra historia, ¿no? O sea, si se Bien. trae para estabilizar o no, si salió de la Tierra, ¿no? Como dices mucho, porque ¿qué pasa? Claro, En la luna lo que sabemos que parece ser mucho más antiguo de lo que es la Tierra, lo cual es una locura, ¿no? claro. Pero bueno, Y ahí Diego, está. entonces, sí.
Sí, Este libro, entonces, es el primero que él escribe, que él publica. sí, es el primero que publica, y realmente es tremendo, ya te digo, tremendo material, para mí el mejor de él, Ok, sin duda, hay que leerlo, está en línea, Sacred Test, se traduce al toque, lo Sacred vamos a Test, buscar. así que bueno. Me encantó. Y él Y acá, sí, él sí, describe las expediciones que él hizo en América del Sur. todavía no, Ah, bien, todavía no. Viene perfecto. después eso viene después, pero ya él ya estaba como explorando a lo loco en Estados Unidos, trabajando como arqueólogo, trabajando como antropólogo, ojo, se sabe poco porque él no documentó todo. O sea, por eso es tan difícil seguirle la pista. No dejó todo documentado, así que tenemos que hacer un poco ¿no? De de esfuerzo. magia. Fue como muy silencioso con algunas cosas que hizo, pero que cuando las vas descubriendo vas entendiendo mejor, ¿no? Él tuvo como que hizo un apagón un poco de su vida. Algunas cosas las quería hacer públicas y otras cosas las hacía en silencio. Me encantó. Claro, como el libro que él lo publica bajo un seudónimo, ¿no? Exactamente, Mucho mejor. exactamente. Bien. Bueno, ahí avanzamos. Bueno, The Saucer Speak, ¿no? Esto es interesantísimo, acá es con cautería de Alfred C. Bailey. Este, ¿Qué es User Speak? Es cómo hacían sus contactos, ¿no? Y cómo empezaron los contactos, ¿no? Con las naves. ¿Cómo hacían los contactos con las naves? Este es del año 54, ¿no? Un año después, en el medio de que estaban pasando muchas cosas, ¿no? Y él empieza primero, obviamente, con la escritura automática. Después con, obviamente, la Ouija, la escritura, pero la escritura automática, y después el canal fantástico que era él, era un canal fantástico. Ya todo lo que recibía lo recibía él, ¿no? O sea, le empiezan a decir, che, ¿por qué no probás la radio para contactar con nosotros? Y ahí inician los contactos con escritura Morse. ¿No? Ok, Empiezan los contactos con escritura Morse, ¿no? O sea, y empiezan estos mensajes que se dicen, ¿no? Venimos de todo el sistema solar, le dicen. claro. Somos de todo el sistema solar la alertan con un montón de cosas. Así que bueno, pero es un material riquísimo porque te da una idea de cómo hacían ellos, ¿no? Esta cuestión, cómo es que ellos, esta cuestión, cómo se querían contactar con los ocupantes de las naves que le decían, ¿no? Realmente un trabajo muy, muy interesante. También está en línea, cualquier cosa me lo pedís, hay que leerlo. Bien. Y ahí él cuenta cómo la información que recibió por parte de bien de los Chippewa, ¿no? Los Chippewas que lo iniciaron, cómo lo iniciaron, y toda la idea que él lo lleva. De los indios norteamericanos que estaban hablando de contactos con seres ya en su época, de seres que bajaban y los instruían, y entonces él tiene la idea de que los ovnis son como el puente para explicar todo lo que él estaba aprendiendo. Claro, claro. Y este personaje, Alfred C. Bale, Y él es ¿cómo se llama? Son figuras que aparecen en la vida eh, de Williamson momentáneas, o sea que lo ayuda en su tarea de hacer este libro, porque estaban haciendo lo mismo, estaban con la escritura los dos automática. claro, Es claro. parte de él, creo que es parte de él junto con la esposa, ojo, de los encuentros que tuvieron con Adamski. Es el matrimonio uno de los matrimonios, los Bailey, que aparecen en el caso Ah, Adamski bien, y bien. se habían empezado a escribir, como él estaba casado también, y se empezaban a escribir. Así que bueno, nada, es O una sea que época muy, muy... acá tenemos un primer registro de personas que ya practicaban la escritura automática, ¿no? Y la Exacto. canalización. Claro, claro. Con el tema, o sea, eso se practicaba ya mucho antes, Hace pero mucho. acá lo que tenés es esta conexión con los ovnis. Con los ovnis. ¿No? Lo que yo te decía de Rama, ¿no? La Claro, conexión con los ovnis, ¿no? claro, Cómo la escritura automática, para que veas que no sale de Rama, sino que sale de acá. Este, por Acá supuesto. tenemos cómo empieza la cosa. Me encantó. Bien, bueno, esta es la parte picante de que yo digo de George, es la parte picante porque George, en ese mismo año, había entrado en contacto con un personaje muy controvertido de Estados Unidos que se llamaba William Dudley Bailey.
Ujú. Paley, igualmente, bueno, como le decían allá, un fascista, ¿no? ¿Cómo se llama? Tuvo problemas con la ley en Estados Unidos, estuvo en prisión varios años por su apoyo al nazismo, pero en medio de este lío tenía una faceta de psíquico y espiritualista muy importante. Y él va a tener un efecto muy, muy grande en todo lo que va elaborando un poco George Williamson. Porque este libro, por ejemplo, Stargate, que es de Peli, habla de esta cuestión de Orión como malos, esto que ahora se conoce en el mundo de la conspiración, ¿no? Y la cuestión de Sirio, el papel de Sirio, bueno, nada, Peli, que era una figura que te digo, era muy consultada, a pesar de esta cuestión. Y George Williamson va a trabajar brevemente va a escribir para su periódico llamado Valor. Va a escribir cosas de UFO, de la cuestión ufológica, un poco apadrinado, ¿no? Por este hombre que incluso se dice, no me queda claro cómo lo conoció, parece que lo fue a ver a la cárcel cuando lo llevaron en cárcel, y bueno, tenía como esta afinidad, esta cuestión de la derecha, ¿no? El fascismo de derecha que tenían muchos contactados, ¿no? Esto también hay que decirlo, ¿no? Totalmente. Bueno, y después sigue la cosa en Williams, ¿no? 4 años después va a llegar creo que es su libro más controvertido, que se llama UFO Confidential, junto con otro que se va a llamar John McCoy, otro un autor junto con él. Y es un libro, bueno, la conspiración a más no poder, los banqueros del mundo gobiernan el mundo. Esto lo vas a ver después en El secreto de los Andes. Vas a entender mejor El secreto de los Andes, ciertas partes que decís, ¿qué pasó acá, George? O sea, George, George, ¿qué pasó? Nos estás hablando del monasterio de los siete rayos, pero a la vez estás tirando estas ideas medias controvertidas, ¿no? Bueno, estaba como yo creo que él tuvo algunas crisis. ¿No? Algunas crisis que me parece que a veces lo llevaron a hacer cosas que por ahí eran un poco disruptivas. Por ahí le puedes quejarte igual. Puedes quejarte, no digo que no te puedes quejar, qué sé yo. Pero bueno, justamente se quejaba de un lado contra los judíos, contra ¿no? La banca internacional, cosas que los conspiranoicos ahora se hacen la fiesta, pero bueno, Sí, es sí, como sí. que empezaban en ese momento y bueno, se ve que algo les estaba como molestando, ¿no? Pero toda esta camada de contactados tenía esa cuestión, esa adhesión media rara, o sea, los tenías muy espirituales, pero tenías como ideas así un poco, ¿no? Muy rígidas en algunas cosas, pero después él como que, por suerte, sale de eso, sale de eso. Bien, bien, bien. Y bueno, yo acá daría para mucho, tenés acá toda su parte andina, toda su trabajo en los Andes, Secretos Lugares del León, Road in the Sky, El Camino a las Estrellas, y Secreto de los Andes, ¿no? O sea, son libros para mí disparejos. ¿No? El secreto de Sí, los Andes lo quiero mucho, sí, pero son libros disparejos. Si lo entendés un poco mejor, por ejemplo, El secreto de los Andes, lo que hace mi amigo Michael Seeger, que teniendo el material que no teníamos cuando se publica esto en el 61, que se hace muy conocido, que viene a Perú a buscar un monasterio, al parecer la cosa fue más profunda, ¿eh? Porque no te quedaba claro si era muchos por ejemplo, y Rama, ahí hablando de Rama, en El secreto de los Andes rescataba mucho la figura de Dorothy Martin, que Dorothy Martin, la Sister Tedra, como le llaman, Sister Tedra, decían, ella es George Williams, te decían antes, ahora no tanto, pero te decían, George Williamson le sacó todo el material a Sister Tedra y lo publicó, te decía Ricardo eso, por ejemplo. Y él es como diciendo que la única psíquica era ella, pero hoy sabemos que los dos eran psíquicos, que los dos total. tenían una carga psíquica de contacto importante, y aunque me parece que, bueno, o sea, el secreto de los santos queda claro que son ideas de él, puede haber algunas cosas que hubo momentos que estuvieron unidos y hay que entender que Sister Tedra propagó de que iba a venir el fin del mundo, que ellos había un grupo formado que se llamaban, se iban a salvar. Bueno, había todas esas ideas que para mí estos grupos terminaban esta cuestión de, o si ves ahora Giorgio Bon Giovanni,
¿no? Diciendo en los 90 va a venir, se acaba el mundo, siempre se acaba el mundo. O sea, había esta cuestión de terminar con el mundo y o sea, darle un reinicio, ¿no? O sea, el mundo como estaba en una porquería, todos éramos una porquería, se iba a salvar algunos y nosotros íbamos a quedar ¿no? Los Sí. elegidos se iban a salvar. Había esa idea, estaba esa idea. Por suerte, él no. Hoy sabemos que él no. O sea, si bien tuvo en El secreto de los Andes, hay esta cuestión con Sister Pedra que van a Perú, buscan el monasterio de los Siete Rayos, que a la gente le digo que es el monasterio de los Siete Rayos, es buscar una cuestión, ¿no? De algo más sagrado, ¿no? Una sociedad secreta encerrada en las montañas, pongámoslo, de algo sagrado que tiene que ver con estas civilizaciones desaparecidas de las que él creía mucho. Él después hace una búsqueda más profunda, pero que no va a ir por todo el mundo, pero hace una búsqueda más profunda ya de lo que es Shambhala, ya buscando Shangri-La. Él lo que buscaba ahí era la cuestión de Paititi, ¿no? El Paititi espiritual, ¿no? Y hace un descubrimiento muy grande con el tema de lo redescubre en realidad ese mural gigante que está ahí, ¿no? En la entrada de cuando se busca Paititi, ¿no? Que han ido Sí. muchas expediciones, ¿no? Que está ese mural de escritura que es increíble, ¿no? Los grupos Rama han ido varias veces ahí. Ahí, eso, bueno, George Williamson fue como que lo redescubre, eso se venía se había descubierto a principios del siglo XX, pero él es como que lo pone en el mapa con su libro. Y la verdad, bueno, nada, después va Marcahuasi, con el tiempo que va un poco con Russo, con Daniel Russo, el gran esoterista, ¿no? Y descubridor de ese bosque petrificado ahí en las montañas de Perú. Yo Eh, quería, como, viste, que la gente lo conociera un poco, ¿no? Conociera un poco la historia, ¿no? Que no, cosas que han salido a la luz en los últimos tiempos y no se conocen. Lástima que los libros que sacó mi colega, están en inglés, no están traducidos, pero bueno, si alguno desea, yo después te lo puedo mandar para que se lea con profundidad todo lo que habla, ¿no? De esa época con respecto a Dansky y a George Williamson. sí, me encantaría poder ¿Eh? leer esos Sí, libros. Bueno, yo creo que tenemos mucha tarea, Debo, en cuanto a todos los libros que nos mostraste de Williamson. Hay mucho que estudiar, que ver. Bueno, quería también decir de que de alguna forma la historia de George Hunt Williamson da un protagonismo a lo que sería América Latina. sí, Esto tiene que ver sí. con tu trabajo, ¿no? Y con un programa que podemos hacer más adelante, que nos va a llevar un programa completo que tiene que ver con la cueva de los Tados y los mundos subterráneos. Mm, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y, y bueno, creo que de alguna manera, y con esto termino, de alguna manera América Latina y su protagonismo cada vez se va a ir potenciando. Él estuvo, no me dio el tiempo de ponerlo porque estaríamos ya te digo, es para horas cada cosa que él hizo, pero estuvo haciendo algunas exploraciones en México con respecto hizo descubrimientos de la cultura maya. O sea, Jordan Williamson después tiene como un periodo que se retira de todo esto y sigue las exploraciones, sigue haciendo exploraciones. Y bueno, realmente tremendo, tremendo explorador, tremendo y algunos avistamientos que le van sucediendo también a él, ¿no? De alguna manera. Aunque él escapaba un poco esta cuestión del psiquismo, no le gustaba que se lo reconociera como un psíquico, como pasa con muchos a veces. Qué bueno. Debo entonces, como para concluir la obra de George Williams, Sí, ¿qué más sí. dirías de él? O sea, como... No, o- que es una figura para mí, por ejemplo, para mí concuerdo, y esto lo dice mi colega Michael Seeger, él cree que el avistamiento del año 52 fue para él. Para George, es controvertido lo que digo, ¿eh? sí, Pero es que el mensaje bajado fue para él. Por eso él decodifica después la huella. Y venía de antes. Si vas leyendo el libro de Williamson, venía como mensajes que le habían dado antes, ¿no? ¿No? De su misión. Pero de alguna manera, quizás, bueno, el encuentro sin desmerecer a Adamski lo potencia, ¿no? Pero completamente. el canal real parece ser, siempre fue Williamson. De hecho, Pujarich
Andrija Pujarich, que trabajó mucho con Uri Geller, pasa una historia, un día lo voy a contar, pasa una historia tremenda con Williamson, pero se entera muchos años después que es Williamson quien la protagoniza, y realmente nada, o sea, todavía creo que sabíamos bien poco de George, vamos como abriéndonos, pero su impronta en lo que sucede de los 50 en adelante, y volviendo a lo que decías, ¿no? El tema de esto, ¿no? Esta cuestión atómica, pero él ahí lo marca bien. La explosión de Maldek. La explosión de Maldek en la antigüedad, antes de que empecemos nuestra vida en esta Claro, bendita tierra, marca un signo un poco grave para nosotros. Por eso esa cuestión del planeta prisión que se dice, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Marca algo, marca un conflicto grande, y que me parece que, bueno, en Star Wars, perdón, hay sí, como un guiño a esa historia. Hay un guiño de la explosión de un planeta, ¿no? bien, Lo ves también un poco en Superman, aunque parezca muy ficticio, pero la explosión de Krypton, ¿no? El planeta Super, es como un guiño a Maldek. Es como un guiño a esa antigua tierra, de alguna manera, ¿no? Y yo ahí estoy con él. me encantó Ahí de. me juego con él. Claro, posiblemente en el pasado podrá haber existido ese planeta, ¿no? Entonces, justamente quedó como un recuerdo, ¿no? De algo que podría pasar, de un acontecimiento Sí, futuro porque que. todos los contactados de la década del 50 hacían eso, ¿no? O sea, bajaban ese mensaje y bajaban de un antiguo planeta que desapareció, que se borró del mapa. No, de alguna manera, eso es lo que para mí, y como que ya digo, cuando la Tierra reactiva esta cuestión que dice Oppenheimer y que no se equivoca, y yo como Atlante, que estoy ahora dando algunas conferencias sobre Atlántida, ahí estoy un poco, entiendo a lo que va. Me parece que nada, ahí está la pista. Ahí algo ocurrió y la Atlántida lo replicó. Eso es lo que puedo decir. Me encantó. Bueno, Debo, en nuestro próximo programa, para todos los que nos siguen, nos están escuchando, nos van a escuchar, vamos a hablar sobre los mundos subterráneos, la cueva de los tallos y la conexión obviamente con la Atlántida, que es un tema que vos venís profundizando e indagando. Te agradezco enormemente por tu tiempo, por tu conocimiento, No, la de nada. presentación hermosa que nos preparaste. Y, y bueno, nada, me llevo un montón de esta charla, un montón de tarea y espero que poco a poco empecemos a darle protagonismo a estas figuras que han quedado enterradas muy bien como vos lo decías.